Bueno, habla de Luis Telleza, Luis Estrada. Luis, gracias. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Nada más, adelántanos antes del corte, ¿qué nos vas? Pues, ¿se acuerda que vamos a hacer cada lunes un análisis de las conferencias de prensa del presidente? ¿No es así, Luis? Así es. A ver, mira, ¿qué nos vas a...? Adelántanos algo. Rápidamente, hoy se cumplen 73 días de gobierno y hoy fue la conferencia número 52, incluyendo a las 4 conferencias que se dieron posterior a la explosión en fin de semana. Y tenemos las frases que más ha repetido Andrés Manuel López Obrador en estas 52 conferencias. También tenemos los nombres que más ha mencionado y, sobre todo, cuál es el impacto, nuevamente, de los mensajes que dan las conferencias y también de las giras en las primeras planas más importantes. Bien, vamos a unos anuncios y regreso. Bueno, pues Luis Estrada, a ver, cuéntanos esta semana, lo vamos a hacer quincenal como me dijiste, a ver qué ha hecho, qué ha registrado, cómo has medido las mañaneras del presidente. Gracias, Joaquín. Bueno, mira, lo que tenemos hasta hoy son, como te decía, 73 días de gobierno. En estos 73 días se han llevado a cabo, contando las 4 de fin de semana, que normalmente el presidente no lleva a cabo conferencias el fin de semana, excepto después de la explosión de Tlahuelpa en esas 4. Hasta hoy, con la de hoy, 52 conferencias. ¿Los sábados no hace mañanera? No. ¿No? Ah, aunque bueno, que descansen mis compañeros. Y él también, ¿no? Hace estas 52 conferencias, nada más para que nos demos una idea. En comparación, por ejemplo, con los presidentes en Estados Unidos, fíjate, en 8 años, Ronald Reagan hizo 15 conferencias de prensa, 15. El presidente López Obrador lleva 52. Recordemos que este ejercicio del presidente es único en la historia. Nadie más había hecho algo así. Está a 17 conferencias de alcanzar al presidente Barack Obama en 8 años de gobierno. También Obama hizo 65 conferencias de prensa. George W. Bush, el último de los Bush, hizo 49 conferencias de prensa. Bill Clinton 59. Es decir, este ejercicio que es mucho más aislado, normalmente para cuestiones, como te decía, para posicionar un tema, dar un mensaje importante o para controlar daños, el presidente López Obrador no necesariamente él lo tiene como eje de gobierno. Así es, para posicionar, trata de posicionar un mensaje, pero en realidad lo que hemos visto es que esto no sucede. ¿No? Cuando nosotros observamos los periódicos del día siguiente, la nota más importante, es decir, la de 8 columnas, la noticia principal en la primera plana, en más de 330 primeras planas de los 7 periódicos más importantes, observamos que alrededor del 13% de las veces la nota que quiere posicionar el presidente en su mensaje es retomada como la nota principal al día siguiente. Menos del 13%. Es que sabes que también pasa mucho tiempo. Claro. Es decir, por la tarde la nota principal de la mañana ya es vieja. Por supuesto. La agenda está en otra cosa. Y te diría algo más allá sobre este mismo que mencionas. La nota se diluye con la sesión de preguntas y respuestas. Eso pasa siempre. Normalmente están los temas abiertos y no resueltos en términos de comunicación. No están aclaradas las crisis, lo hemos platicado. No están resueltas, no, las víctimas siguen teniendo problemas o están sufriendo los daños que dejaron cada una de estas crisis y el presidente no las resuelve y entonces el tema sigue siendo recurrente. Tampoco las giras. Nosotros hemos visto que cuando va de gira en fin de semana, todas las giras que ha llevado a cabo, al día siguiente, que casi siempre, las giras las utiliza para posicionar o para dar a conocer un programa, por ejemplo, de gobierno, casi siempre social. Ahí, menos del 5% de las veces que posiciona un tema o da a conocer un programa, al día siguiente es noticia más importante en la primera plana de los 7 diarios más importantes. Entonces, no son las conferencias y no son las giras. Realmente tendría que ver o evaluar si está llevando a cabo de forma adecuada este ejercicio. Ahora, en cuanto al contenido, fíjate nada más esta parte. El presidente ha dicho, y lo hemos contado, cuando menciona el presidente hoy, vamos bien, que ha repetido en las conferencias, dice, vamos bien, vamos muy bien, vamos avanzando. Una frase un poco curiosa de que el presidente diga, pues que va avanzando las cosas, pues no esperarías lo menos, ¿verdad? Es como si la novia te repite todos los días que te es fiel, ¿no? Oye, hoy te soy fiel, ¿no? Bueno, pues eso espero, ¿no? El presidente ha dicho 45 veces
que va bien, o que va muy bien, o que va avanzando el gobierno. Imagínate, o sea, en 52 conferencias, 45 ocasiones ha mencionado esta cuestión de que va bien. 79 veces, más de una vez promedio al día, ha mencionado en sus narrativas del pasado y de lo que está mal, la palabra neoliberal y todos sus derivados. Neoliberalismo, neoliberales, 79 veces. 17 veces ha mencionado a Porfirio, a los porfiristas, al neoporfiriato, a todo lo que tiene que ver con esa parte. Lo fifí lo ha mencionado 11 veces, casi siempre en relación con la prensa. Cuando menciona a los conservadores, el conservadurismo, etcétera, 43 veces. Estamos hablando casi diario, un promedio una vez al día. Ahora que mencionaron en la mañana a los expresidentes, el ranking de los presidentes más mencionados está en primer lugar el presidente Vicente Fox. Estamos hablando del presidente López Obrador. ¿A qué expresidentes menciona más? Menciona más. El presidente menciona a Vicente Fox 13 veces, a Felipe Calderón 13 veces, y luego a Enrique Peña Nieto 10 veces, igual que a Carlos Salinas de Gortari 10 veces, y a Ernesto Zedillo 9 veces. Y luego todo lo que se refiere a cómo evade las preguntas cuando dice no tengo el dato, no tengo la información, esa información no la tengo, los elementos no los tengo, no tengo el conocimiento o no sé, no tenemos la precisión, una fecha, etcétera. Todo esto suma 68 veces, más de una vez al día. El presidente, que repito, llama a este ejercicio, él llama para dar un mensaje y en principio pues estar preparado con las posibles preguntas. Es cierto que hay veces que hay unas preguntas que pues nadie sabe o no están relacionadas con la agenda que él quiere posicionar o que se están discutiendo, pero pues a fin de cuentas el presidente pues podría tener mejor información y no la tiene. Pero no puede tener todos los datos. La que sí se la voló el otro día fue la secretaria Rocío Nale, cuando en plena crisis del abasto le hizo una pregunta sobre el monto de reservas o el monto de algo que lo debe tener aquí, ¿no? Dice, es que no tengo el dato a la mano. No, pues voy a conseguirlo, le dijo. Más tarde se lo doy. Y a veces no se cumple. Pasa el ciclo y al día siguiente, como otras personas preguntan, no necesariamente se da seguimiento a esos temas. Esta semana vimos, por ejemplo, el debut del secretario de Hacienda, hasta apenas pasados los 60 días, que habló. Ya había ido, pero no había hablado, secretario Ursúa, y lo hizo para hablar sobre el sistema de pensiones. Posteriormente... No, para hablar de esta importante política pública de que las abuelas cuiden a los nietos. Eso lo hizo fuera de la conferencia. Y fíjate cómo es importante tener un posicionamiento y un conocimiento. Mucha gente que no conocía o no había escuchado al secretario Ursúa, precisamente porque no había ido a las conferencias, cuando en la tarde dio esta declaración sobre el programa de las guarderías y la solución alterna que propone de que los abuelos y las abuelas se encarguen de cuidar a los niños, entonces ese es el posicionamiento que obtiene la gente o de donde conocen al secretario de Hacienda, no de otros momentos como la crisis de los bonos que se necesitaba su presencia. O la de Pemex. O el asunto de Pemex. En fin, creo que ese es uno de los puntos. Otro es la segunda aparición esta semana del coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, quien habló nada más y nuevamente de las 2 veces que ha participado, las 2 se ha referido a una aclaración sobre su situación patrimonial en el sitio de la función pública que no estaba claro. Es decir, el vocero del gobierno solamente ha hablado 2 veces y esas 2 veces para aclarar su situación patrimonial cuando pues el gobierno tiene muchas actividades que hacer. Y por supuesto Olga Sánchez Cordero, que la semana pasada, al igual que hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes aclaró sobre una propiedad, la semana pasada la secretaria de Gobernación aclaró sobre este departamento, pero fíjate, ella ha asistido a las conferencias 17 veces y de esas 17 veces solo 7, 41% ha hablado. Es decir, tenemos este escenario en el que vemos que muchos secretarios van en las mañanas, pero no hablan. Otros muchos, bueno, también el debut de Román Meyer como secretario de SEDATU fue para aclarar y solamente decir, bueno, mi antecesora ganaba tanto dinero, yo gano tanto. Y eso fue todo lo que dijo el secretario de la SEDATU y es todo lo que ha dicho los primeros 73 días de gobierno. Entonces, ahí donde vemos esta diversidad o esta disparidad más bien de comunicación y de acciones de gobierno que el presidente quiere impulsar, lo que vemos es
una ausencia selectiva y yo te diría poco estratégica de los secretarios al hablar, y por supuesto el poco impulso que tiene el propio presidente en hacer valer su voz como presidente para fijar la agenda en los medios impresos, que son los más importantes. Una última te diría, y creo que tiene que ver con toda esta situación, que refleja muy bien cuál es el enfoque del gobierno. La cuenta Comunicación Social del gobierno en Twitter, el 90% de los tweets son prácticamente 240, hasta el corte al mediodía de hoy, 214 de ellos, más del 90%, tiene el hashtag Conferencia Presidente. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación social del gobierno está centrada en la conferencia del presidente. Pero algo que encontramos y que pues nos llamó mucho la atención son dos cosas. La primera es, sábado y domingo no tuitea la cuenta de comunicación social del gobierno. Yo no sé si el community manager le dieron el sábado, aunque decían que también iban a trabajar los sábados. Bueno, pues no tuitean los sábados y domingos. Ha retuiteado algunas veces, muy pocas, 3 veces el fin de semana, pero pues obviamente si todo está centrado en la conferencia del presidente y el presidente no tiene conferencias sábado y domingo, pues tampoco hay tweets de la cuenta de comunicación social del gobierno. Y segundo, el asunto es si esta cuestión de la información del gobierno está tan centrado en los tweets y los retweets del presidente, me parece que hay un riesgo sobre la información que se va mostrando. Por ejemplo, el 18 de enero, que fue el día de la explosión, no hay un solo tweet, hay retweets, pero no hay un solo tweet. El día de la explosión de Tlahuelipan, un solo tweet de la cuenta de comunicación social del gobierno, no hay. Durante ese día, y estos números que te doy son pues al día de hoy, pero lo que acaba pasando es, borran los tweets, han borrado tweets. Yo tengo fotos de los tweets sobre una llamada, una conferencia de prensa, después ya no se llamó, en fin, esa confusión, esos tweets se pusieron y los borran. A lo mejor hay otros tweets que también borran y pues no alcanzamos a sacarle una foto a todos los tweets. Te voy a dar un dato para que comparemos. El presidente Donald Trump en Estados Unidos, su cuenta de Twitter oficial, la de POTUS, President of the United States, es oficial. Él no puede alterar, no puede quitar tweets, no puede poner tweets de tratar de insertarlos. Eso aparte técnicamente no se puede, pero no puede borrar tweets. ¿Qué es lo que hace el presidente Trump? Tiene su cuenta aparte, Real Trump, y ahí sí se pelea, tuitea, pero ese no es un documento oficial. La cuenta del presidente de Estados Unidos sí es oficial. Aquí en estas cuentas que tienen una paloma, que son del gobierno, están reconocidas, el presidente y su equipo están borrando tweets. El 18 de enero borraron tweets. Y el 24 de diciembre, que fue el accidente de la gobernadora de Puebla y su esposo, el coordinador del PAN, también borraron tweets. Y no hay tweets de ese día. La comunicación social del gobierno representada en la cuenta de Twitter, en 2 momentos importantísimos de una crisis, no tienen una información oficial. Yo no creo que el presidente borre tweets, vamos, ni que los escriba. Tiene que ser alguien de su oficina, ¿no? Pues entiendo, pero debieran ser cuentas oficiales. En fin, todo está centrado en la comunicación, en la conferencia, y es por eso que estamos dando seguimiento a esta cuestión. También luego él se mata solo la información, de tanta información que hay. Por ejemplo, ayer anuncia en el Día de la Fuerza Aérea. Déjame ir a un anuncio y regresamos contigo. Sí, Luis Estrada. Y debe decir cómo a veces, como ayer, se mata él solo la información. Aunque corre tiempo, ¿sí? Y la información ya no es como antes. Yo decía que no había nada más viejo por la mañana que un periódico del día anterior. Ahora hay veces que no hay nada más viejo por la mañana que un diario de esa misma mañana. A veces en algunos casos, ¿sí? Continuamos. A ver, por ejemplo, ayer va al desayuno de la Fuerza Aérea y anuncia, además de que la base de Santa Lucía anuncia también que primero, para mí da 2 notas. Uno, que el aeropuerto va a ser manejado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que todos los ingresos del aeropuerto van a ser para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y 2, que está pensando, como estaba Omar Falla, del gobernador de Hidalgo, en este aeropuerto de Tizayuca, que hace como 20 años se compraron esos terrenos. Pero luego va a Cuautla, y ahí tiene ese enfrentamiento con las comunidades que gritaban agua sí, presa no.
Y dice, no, así estos reaccionarios de la extrema izquierda, que además no le gritaban así a los gobiernos neoliberales, y ahora que llegamos nosotros nos gritan así, y que además todavía les enfiló, ni votaron por mí, ustedes estuvieron convocando a no votar. Entonces, ¿a quién se parece ese ejercicio de matar su propia nota? Es decir, de no darle el peso, porque puedes acabar diciendo otra cosa más importante y dándole más peso a la otra, a Donald Trump. Sí, todo claro. Alguien que está todo el tiempo poniendo tema, tratando de posicionar un tema porque el espacio que tiene es demasiado, pues yo te diría, abarcante en toda la comunicación del ciclo noticioso, pues obviamente genera que la nota que diga en la mañana ya no es relevante porque a las 2 horas ya dijo otra cosa que también es importante y luego a las 4 horas es algo importante. Y es cierto, puedes decir o aparentar tener una agenda lo suficientemente diversa, pero también no hay un orden y no se entiende bien para la gente cuál es, para los actores, para los círculos de opinión, cuál es el tema al cual el gobierno le está dando la importancia que merece. Y por supuesto, repito, todas estas crisis que siguen abiertas, que siguen pendientes, no hay una respuesta completa, satisfactoria, y hace que el tema pues se mezcle con todo, se vaya arrastrando pues los temas, ¿no? Por ejemplo, hoy Reforma trae lo del departamento de Jiménez Espriu, el Universal, lo del SAT, la jornada sí. Solo la jornada lo trae. Sí, decida sobre Huesca, lo de Cuautla, ¿sí? Sí. Milenio, lo de los cárteles, Excelsior, ¿qué? Lo de las universidades, la Crónica, lo de los guachicoleros, La Razón acusa la de la violencia de mujeres, El Economista, México es el gesto armador de autos, El Financiero, lo del aeropuerto, ¿sí? Ajá. El Heraldo revive AMLO opción Tizayuca. Nosotros, de lo que medimos, el periódico que más recupera las notas o sea, quien más recupera la nota que quiere posicionar el presidente, sí, es La Jornada. La Jornada es el que más recupera la nota al día siguiente. Sí, pues entonces pero sí, en efecto, es muy complicado. Él mismo es que absorbe el tema, ¿no? Es que es por el tema del tiempo de vértigo, lo vertiginoso de su gestión, ¿no? Así es. Y creo que entiendo muy bien que el presidente quiera mantener este diálogo, lo entiendo. Pero repito, y lo platicamos aquí la vez pasada y hoy igual, el presidente tendría que priorizar y hacer un uso estratégico de las herramientas de comunicación. Sí. Si el presidente, por ejemplo, diera, imagínate, un mensaje en cadena nacional todos los días. No, pues eso es como... Se pierde el impacto del mensaje en cadena nacional. Para la semana, sí, ni siquiera tienen que pasar 100 días, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Víctor. Fue cuando Víctor Montúfar le preguntaron la importación de gasolina a Estados Unidos. Y dice Rusionale, híjole, no traigo los datos a la mano. Y así ha pasado con varios temas, que bueno, pues se entiende que no sepa de todo el tiempo, pero si sabe que ese es el tema que está en la agenda, pues por lo menos... Sí, bueno, yo entiendo que no puedo tener todos los datos a la mano, pero pues el encargado de cada sector sí, ¿no? Así es. En fin, bueno, Luis, entonces, ¿qué nos vamos en 15 días? Sí, por supuesto. Hecho, muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Gracias, y luego me mandas todo esto, ¿no? Para publicarlo. Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro. Muchas gracias, doctor Luis Estrada, con este análisis quincenal que hace, ¿sí? Okay. De las conferencias de prensa del presidente López Obrador, de la llamada coloquialmente la mañanera.